En el año de 1877, Tegucigalpa y Comayagüela vivían rezagadas y expuestas a epidemias que perjudicaban la salud personal y colectiva de los pobladores de las zonas capitalinas. Y una de las principales causas era la carencia de agua potable. A inicios de la administración del doctor Marco Aurelio Soto, se manifiestan las primeras iniciativas del gobierno central, municipal y de personas particulares para que se lleve a cabo la construcción de una empresa tan útil e importante para la higiene, el bienestar físico y la salud de los habitantes de la ciudad. Porque la historia del agua en Tegucigalpa se puede remitir a diferentes cosas. Cuando se instalaron aquí los primeros mineros a formar el Real de Minas, el agua es posible que la hayan tomado del Río Grande. Del Río Grande porque era precisamente el lugar donde ellos se instalaron en lo que conocemos ahora como los Dolores. Y la parte que bajaba del cerro Zapuzuca, que nosotros conocemos como el Picacho. Es posible que ellos hayan captado el agua que venía de las vertientes también del Picacho, o lo que se conoce como el Picachito hacia abajo, y también del Río Grande. A sus 6 meses de gobierno, el doctor Soto emitió un acuerdo declarando la conveniencia de introducir el agua a Tegucigalpa, y al efecto fue comisionado el ingeniero José Lazo para que inmediatamente se ocupara de hacer los estudios del caso para introducir la mejor agua a dicha ciudad e hiciera los cálculos respectivos para elaborar un presupuesto aproximado sobre los gastos que exigiría dicha obra. Pero cabe suponer que nada práctico fue llevado a cabo, porque un año después, en sesión importante que celebró la municipalidad de dicha ciudad, el señor Toledo presentó una exposición muy bien razonada, haciendo ver la necesidad e importancia de no aplazar para más tiempo la realización de una mejora social tan útil como lo es el servicio de agua potable y saneamiento para la capital. La exposición del señor Toledo fue acogida con entusiasmo e interés por todos los concurrentes, y después de ser discutida ampliamente quedó resuelto que no solo era útil la realización de una obra como esa, sino también de necesidad pública, y en consecuencia fue dispuesto como paso preliminar el nombramiento de una comisión compuesta por los señores Ramón Jerez, José Lazo, Julio Lozano y Tranquilino Bonilla, para que estudiara el proyecto y diera su opinión sobre la concesión que podía hacerse a la compañía nacional o extranjera que la pudiera llevar a cabo, especificando desde luego las bases de dicha concesión. En esta oportunidad se empeñaron más en el proyecto para convertir en realidad tan anhelada obra de construir un acueducto para Tegucigalpa. En el mes de mayo de 1879, los ingenieros López de Peralta y José Lazo tenían hecho el estudio con planos y presupuesto que le fue encomendado, teniendo dichos cálculos como base la toma del río Guaserique. Probablemente por atender gran número de obras en ejecución y por falta de presupuesto, el gobierno no pudo ejecutar la obra en referencia, pero el noble propósito quedó pendiente para que otros hombres más tarde fueran los que conquistaran el laurel de la victoria, en una empresa tan meritoria como era la de dotar a un pueblo de los elementos más esenciales para su vida. Los primeros pobladores de estas ciudades transportaban este recurso tan importante para la vida a través de envases de barros portátiles como ser cántaros, en cajas especiales de madera forradas con cuero, llamadas botas, que eran llevadas en caballería desde el río Guaserique a las casas de la entonces Villa Concepción, hoy Comayagüela, y a las de Tegucigalpa, actualmente el Distrito Central. En ese entonces las aguas de dicho río eran las más saludables o potables, entre todas las que corrían en las proximidades de ambas poblaciones. Algunas familias acomodadas subsanaban un tanto la crisis por medio de pozos profundos. Este sistema no era más que un auxilio en las necesidades domésticas, pues el agua preferida era la del río Guaserique, ya que la de los pozos con el sistema primitivo de los excusados de hoyo resultaba insalubre y causante de peligrosas epidemias, principalmente en la estación lluviosa. ¿Qué podemos decir del escenario de tristeza y retroceso en que nos colocaba la falta de un buen servicio de luz eléctrica?
Tegucigalpa y Comayagüela, en aquellos tiempos de ingrata memoria, con sus calles mal empedradas, desniveladas y alumbradas con faroles alimentados con gas, con sus casas estilo colonial y sus costumbres sociales rudimentarias y restringidas por el espíritu austero y desconfiado de la época. Todo era sombrío y triste. Todo el ambiente estaba poblado de temor y de misterio. En los primeros meses de 1881, en la administración del gobierno del general Luis Bográn, fue emitido el acuerdo por el cual se dispuso oficialmente la introducción del agua potable. La obra tan útil y notable fue un acontecimiento social y cultural que desbordó de inmenso júbilo y satisfacción el corazón de sus habitantes. Los primeros pasos dados en la administración del doctor Soto dejaron el terreno preparado para llevar a cabo la obra. El gobierno del general Bográn enfocó el problema en una forma práctica y concreta. Nombró una junta directiva con el encargo de llevar a su realización el acueducto, designando en el mismo acuerdo la junta directiva, que fue integrada por el gobernador político, por los señores Remigio Díaz Zelaya, José Lazo, Constantino Fiallos, Marcial Vigil y Octavio Ugarte, presidida por el ministro de Fomento. Los empeños y actividades de la Junta Directiva del Agua no tardaron en ofrecer sus primeros resultados, de tal modo que en el mes de febrero de 1889 fue presentada al gobierno por el Banco Nacional Hondureño la primera propuesta para llevar a cabo la obra. Joaquín Díaz Durán, en representación del Banco Nacional Hondureño, se comprometió con el gobierno a llevar a cabo los siguientes trabajos: construir en el Picacho un depósito de cal capaz de contener 400,000 galones, traer el agua del río Jutiapa a la meseta del Picacho y la Leona en cañerías de hierro de la solidez y diámetros necesarios, construir 5 tanques o pilas circulares. En el depósito de El Picacho, el agua sería conducida por cañería de hierro hasta la Leona, donde podría usarse como energía eléctrica que se distribuiría para el consumo de la población. Las obras del acueducto serían entregadas en el plazo de 2 años, desde la fecha de la firma del contrato. El precio de la obra sería de $160,000, pagaderos en 10 años. El contrato fue firmado el 31 de mayo de 1889 y aprobado por el Ejecutivo y la Municipalidad de Tegucigalpa el 1 de junio del mismo año. En decreto de 10 de julio de 1891, el presidente Bográn declaraba que se daba por recibido el acueducto y en el mismo decreto convocó a reunión a las municipalidades de Tegucigalpa y Comayagüela y emitió el reglamento de aguas, que creó la Junta Municipal de Aguas, que reglamentaba el funcionamiento del acueducto, el manejo de sus fondos y las disposiciones penales concernientes. La inauguración de una obra tan útil y notable que en aquellos tiempos sobrepasó a cualquier otra de las realizadas anteriormente en Tegucigalpa y Comayagüela fue un acontecimiento social y cultural que desbordó de inmenso júbilo y satisfacción el corazón de sus habitantes. El presidente fue objeto de los más cálidos aplausos y colmado por manifestaciones de gratitud de los pobladores con esta obra tan anhelada. Hay que recordar que la primera disposición oficial emitida para dicho propósito fue el 13 de junio de 1884 y fue hasta 7 años después que se llegó a su completa realización. De 1891 a 1894, el servicio del agua no ofreció ninguna dificultad, pues si bien los 200,000 galones del precioso líquido almacenado en la pila del Picacho, en rigor técnico, no bastaban para la población de 12,000 habitantes que tenían las 2 ciudades, correspondiéndole apenas unos 63 litros a cada habitante. Ese hecho no tuvo importancia en los primeros años, tanto porque la pobreza de la mayoría de sus pobladores, posiblemente apenas 1/4 parte de ella, o quizás 1/5, solicitó instalaciones de dicho servicio, como porque la casi carencia absoluta de ciertas industrias que exigen agua
y lo muy reducido de los hoteles, jardines públicos y otros establecimientos aumentaron la provisión quizás en un 50% a la porción de población abonada al servicio. Es posible que durante esos primeros 5 años cada habitante abonado recibiera un aumento de 30 litros de agua por cada 24 horas. Una situación muy desahogada para satisfacer las necesidades de las dos ciudades, pues les corresponden 93 litros de agua a cada habitante. Pero ¿cómo empieza a surgir los proyectos de agua? El general Luis Bográn Barahona, que fue el que sustituyó al doctor Marco Aurelio Soto, que dimitió a la presidencia en 1881, comienza a buscar un plan de modernización para Tegucigalpa. La modernización que planifica el general Bográn Barahona incluye la arquitectura de Tegucigalpa, o sea, quitar ya las casas con los alerones de teja y poner frontispicios al estilo clásico europeo. Eso se mira todavía en el centro de Tegucigalpa. Ustedes van ahí por donde estuvo el Variedades, donde se encuentran muchas casas que todavía tienen en los frontispicios hasta dibujadas manzanas, uvas, peras, porque era la arquitectura francesa de aquel entonces. Bográn empieza a alimentar todo eso. Pero Bográn hace los primeros estudios también para dotar a Tegucigalpa de agua potable. Y los primeros estudios que hace es que el agua está sobre el poblado, trayéndola desde la Tigra. Y empiezan a buscarse los sistemas de canalones. Pero los canalones no podían llegar hasta el pueblo porque había que hacerle un sistema de distribución. Y la distribución en Tegucigalpa era muy difícil por su topografía. O sea, habían casas que estaban en la parte no plana, sino que en la parte distribuida de lo que conocemos ahora como el centro histórico, hasta llegar a la cuesta del río, y de ahí seguía Comayagüela, que era la parte más plana. Pero el general Bográn es un hombre visionario y empieza a hacer los estudios para traer el agua desde ese sector. Estamos hablando del año de 1883. ¿Qué pasaba con el agua que los pobladores de Tegucigalpa captaban del Río Grande? Resulta que el primer cementerio que tuvo Tegucigalpa fue el cementerio del Calvario, que estaba a orillas del Río Grande. Y la gente, los especialistas que él trajo, le recomendaron que ese cementerio tenía que quitarse porque estaba contaminando al río. Se estaba a la orilla del río. Y era un predio que estaba desde el Templo del Calvario hasta por donde está ahora el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Todo eso era cementerio. Entonces se clausuró el cementerio y se inauguró el nuevo, decimos nuevo, el cementerio abandonado que se encuentra en el año de 1884, en el gobierno del general Luis Bográn. ¿Pero para qué? Para evitar precisamente esa contaminación. Fue hasta en el año de 1933, cuando llega el gobierno del general Tiburcio Carías Andino, que comienza la planificación para construir un nuevo sistema de agua potable para Tegucigalpa, tomando en cuenta los estudios que se habían hecho en el gobierno del general Luis Bográn. Se retomó el proyecto para traer el agua desde la zona de la Tigra. En la Tigra nace un río que nosotros conocemos como el río Jutiapa. Ese río empieza a dotar de agua, pero hay que bajarla a un lugar que permita hacer una distribución de una caída del agua. Una caída que fuera, como no había sistema eléctrico, no había sistema apropiado para hacerlo, tenía que ser una caída natural de agua. Y entonces se hacen las líneas de conducción del río Jutiapa hasta el Picacho, para que del Picacho pueda bajar el agua hacia el poblado. En 1935 entra en funcionamiento el abastecimiento de agua del río Jutiapa al Picacho, y de este centro se distribuye el agua hacia el poblado de Tegucigalpa. Era gerente de la empresa, se llamaba Empresa de Agua y Luz Eléctrica, el ingeniero Reyes Noyola. Y el ingeniero Reyes Noyola es el que le toca en suerte
poner en funcionamiento ese servicio de agua que todavía existe ahí. Es el primario que tiene Tegucigalpa y empieza a buscarse el agua que cae por gravedad hasta el bosque, y del bosque se hace la distribución para los diferentes lugares, para Buenos Aires, para Casamata, para La Ronda, para el centro de la ciudad, porque había la fuerza suficiente como para llevar esa agua y tener todo el poblado. Tegucigalpa era todavía en los años 30, era una ciudad que sus alrededores estaban en el Guanacaste. Del Guanacaste para allá eran guapinoles, eran puras cagaleras y todo eso hasta llegar a... Y de ahí lo demás era hacia el lado del Juan Alaínez, todo eso estaba despoblado. Entonces había cómo llevar agua a Tegucigalpa y solo se servía del Picacho. La quebrada del Bambú nace en la parte superior donde conocemos nosotros como el Edén. Ahí empieza a bajar la quebrada del Bambú. Pero la quebrada del Bambú alimentada por las vertientes del Picacho. Entonces, esas vertientes traían una caída que la llevaba hasta los altos de La Cabaña. La Cabaña era unas propiedades de don Trinidad Fiallos, donde él mantenía una casa, que por eso le decían La Cabaña, porque era la casa donde él iba a pasar sus fines de semana y todo, en la parte alta. Esa zona no estaba poblada. Cuando empezó a poblarse, entonces ahí trajeron el agua por canalones hasta lo que llamaban las pilas de La Cabaña, que todavía están ahí. Yo hace poco fui, aún con el proyecto que hizo los japoneses ahí, en esa zona, preservaron esa parte donde están las pilas de La Cabaña. ¿Qué pasaba? Que la gente que vivía en ese sector, que no tenía agua por distribución de lo que venía del Picacho, se iba a lavar a las pilas, y de ahí, como era agua muy cristalina, agua de montaña, entonces traían sus drones y todo. ¿Cómo transportaban eso? Esa es otra parte de esa historia, porque la gente lo que hacía era que buscaba quién le llevara el agua a sus casas para tenerlas en drones, en toneles. Entonces los boyeros, los areneros, los que se dedicaban en la mañana a ir a sacar arena al río Oro Chiquito, en la tarde daban ese servicio a los pobladores para andar transportando en esos drones el agua que se necesitaba en esas casas, que eran casas muy pocas, porque hay que comprender que también no solo era la gente de La Cabaña, sino que la gente que vivía al otro lado de Casamata, bajando por la calle de las Vacas. Entonces, esa gente se suplía con agua así, en esa forma. En 1945, el gobierno de la República inició la construcción del edificio de la Secretaría de Salud y del Hospital del Tórax. Hasta entonces la salud pública del país era rectorada por el Ministerio de Gobernación y Justicia, Sanidad y Beneficencia. Fue así que en 1955, el presidente de la República, Julio Lozano Díaz, aprueba mediante decreto ejecutivo la creación de la Secretaría de Salud, constituyendo un paso importante en la administración pública, porque como Secretaría de Estado se le da, entre otras funciones, la vigilancia sobre la calidad del agua para consumo humano. El sistema de abastecimiento de agua de Tegucigalpa era administrado por la empresa nacional Agua y Luz. Antes de llegar el agua del Picacho a los tanques de distribución de La Leona, se generaba energía eléctrica a través de unas turbinas instaladas antes de la entrada de los tanques. El Picacho es el centro receptor del agua que se genera a lo largo y ancho del Parque Nacional La Tigra, ubicada a 15 kilómetros noreste de la capital. Hasta la fecha, varias fuentes de agua siguen abasteciendo esta zona, entre ellas las presas del Carrizal, San Juancito Picacho, igualmente la fuente de Jutiapa ubicada en la aldea del mismo nombre, y las fuentes de Jucuaras. Durante la administración de gobierno del Dr. Ramón Villeda Morales, se creó mediante Decreto 91 del 26 de abril de 1961 el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA. El inicio de operaciones de la nueva institución de gobierno empezó el 2 de abril de 1962, bajo la titularidad gerencial del profesional de la ingeniería Gilberto Bendaña Ulloa.
quien organizó y estructuró el manejo de 150 acueductos a nivel nacional. El acueducto de Tegucigalpa, conocida también como División Metropolitana, la jefatura recayó en el ingeniero Tiburcio Calderón Corleto, quien dio los primeros pasos de modernización del sistema operativo capitalino, con la incorporación de los catastros de redes, catastros de clientes, identificación de pozos y perfiles de proyectos para la construcción de obras de almacenamiento de agua. Con el crecimiento poblacional, Tegucigalpa urge de nuevos sistemas de abastecimiento de agua. Los estudios indicaban que el mejor sitio para levantar una represa se ubicaba en la cuenca del río Guaserique. El gobierno militar presidido por el general Juan Alberto Melgar Castro, siendo gerente del SANAA el ingeniero Luis Armando Moncada Gros, decide construir la primera represa en Tegucigalpa. La obra se concluyó en 1976, siendo gerente del SANAA el ingeniero Rubén Flores Guillén, y este embalse conocido como Los Laureles lleva el nombre oficial de Embalse Ingeniero Federico Boquín. El proyecto de Los Laureles se concibió como un proyecto de emergencia y fue inaugurado en 1976. Lo inauguró cuando era jefe de Estado el general Juan Alberto Melgar Castro y el gerente general del SANA era Rubén Flores Guillén. La construcción del complejo de Los Laureles se hizo también durante la administración del ingeniero Moncada Gros. Este proyecto es de emergencia, con un embalse original de 10 millones de metros cúbicos, una planta con 700 litros por segundo. Comienza a trabajar, como les dije, en 1976, específicamente en octubre. Con la entrada de la planta de Los Laureles y de este embalse, cayó en desuso la antigua planta de filtración lenta que estaba ubicada en la colonia Divagna y en el plantel que todavía llamamos plantel Los Filtros del SANA, con capacidad de 5 millones de galones diarios en tratamiento. Esta planta, antes de construirse el embalse, se abastecía de una antigua represa, o más bien una presa o toma de agua que está ubicada, todavía se pueden ver vestigios de esta toma, ubicada en la cola del embalse actual, específicamente atrás del puente que está en el anillo periférico a la altura del Seminario Mayor. De esa antigua toma o presa que llamaban Los Laureles, entonces de ahí se abastecía la planta de filtración lenta en la Divagna y que cayó en desuso o quedó fuera de operación con la entrada de operaciones del nuevo complejo de Los Laureles en 1976. Al entrar en operaciones el sistema de Los Laureles, cayó en desuso el primer acueducto que tuvo la ciudad de Comayagüela. Este acueducto tenía una pequeña represa en la cola del actual embalse de Los Laureles y el agua era tratada en una planta de filtración lenta ubicada en la colonia Divagna, donde actualmente se encuentran los planteles de la División Metropolitana. Esta planta tenía una capacidad de 5 millones de galones diarios, o sea, 220 litros por segundo. Entre 1986 y 1992 surge la necesidad de un nuevo proyecto de agua para la capital. El proyecto se bautizó con el nombre del embalse La Concepción, ubicado en la parte suroriente. Este proyecto lo inició con buen suceso el ingeniero Luis Armando Moncada Gros, gerente del SANAA en 1987, en la administración del ingeniero José Simón Ascona del Hoyo, y lo finaliza el ingeniero Julio Cárcamo en 1993 en el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas. Este sistema cuenta con un embalse que originalmente tenía una capacidad de 33 millones de metros cúbicos, misma que se aumentó posteriormente a 36.2 millones de metros cúbicos mediante la instalación de unas compuertas abatibles. La planta de tratamiento tenía una capacidad original de 1.200 litros por segundo
y recientemente se construyó un nuevo módulo de tratamiento que incrementó su capacidad a 1.500 litros por segundo. El Plan Maestro de Tegucigalpa se organizó y estructuró para estudiar de manera sistemática el abastecimiento de agua de la capital con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que facilitó al gobierno de Honduras $1.8 millones. En 1977 se realizaron los primeros estudios de fuentes cercanas a Tegucigalpa, con el propósito de traer agua a la capital, como son Tatumbla, Zabacuante, Aguas Subterráneas, Río del Hombre 7, Concepción, Guaserique 2 y El Chile. Para la realización de estos estudios se contrató una empresa consultora a través de una licitación, la cual fue adjudicada al consorcio Lemeyer International Connacht, empresa alemana que trabajó en consorcio con una empresa nacional. Primero se hicieron los estudios de factibilidad de todas las presas de los sitios mencionados, además se incluyó Río Grande, pero en este se descartó el sitio porque no llenaba las condiciones geológicas para hacer una presa. Entonces los estudios se hicieron a nivel de factibilidad para todas las presas de los sitios mencionados. Se seleccionó entonces el proyecto Guaserique 2, donde en 1982 se terminaron los estudios a nivel de diseño final, el cual consistía en una presa, una línea de conducción, una planta de tratamiento y mejoras en la red de distribución de la ciudad. El proyecto contaba con el financiamiento del BID. Sin embargo, durante todo el tiempo que ha transcurrido se han hecho otras intervenciones para mejorar el sistema de distribución de la ciudad capital. En eso nos ha acompañado, por ejemplo, de una forma muy significativa, el gobierno de Japón, quien ha donado varios proyectos, entre ellos, por ejemplo, el proyecto de rehabilitación de tuberías del sistema de Tegucigalpa. Se realizó últimamente, en los años últimos, que se llama Proyecto Urgente para el Abastecimiento de la Ciudad. Estos proyectos han permitido cambiar la bastante tubería de las redes de la ciudad, tubería que ya estaba obsoleta y que perdían cantidades de agua importantes por fugas físicas, y además se han construido varios tanques. Con el apoyo del gobierno de Italia se instalaron unas compuertas en la presa Concepción, compuertas automáticas, metálicas, que permitieron incrementar el suministro de agua en 3 millones de metros cúbicos en el embalse. Incluso es posible de que para un horizonte tan amplio como ser, ya hablando dentro de unos 50 o 60 años, Tegucigalpa va a crecer mucho su población y probablemente va a ser necesario orientar el desarrollo hacia las zonas, por ejemplo, la zona noroeste o la zona sureste también. Eso requiere de que las autoridades municipales prevean realmente un estudio también de crecimiento y desarrollo de la población y de dónde se va a alojar. Porque de esa manera entonces nosotros podemos ver qué fuentes realmente se requieren para poder abastecer esta población adicional. El SANA hace todo lo que tenga que hacer para poder preparar los estudios y que pueda incorporarse más agua, pero se necesita una decisión fuerte del gobierno en el sentido de poder impulsar una nueva fuente de abastecimiento de agua para la ciudad. El SANAA, como empresa de servicio público, suministra el agua por estaciones elevadoras y estaciones repartidoras que se construyeron también con la ayuda del gobierno del Japón. Todavía se necesita más apoyo para poder mejorar el abastecimiento y es muy importante disponer de nuevas fuentes, desarrollarlas, crear los proyectos y además un enfoque sistemático de un proyecto de mejoramiento, de optimización del sistema. Estas dos acciones van a permitir balancear la demanda con la producción. De esa manera, recordemos que Tegucigalpa ya no es la ciudad con una población pequeña, como lo fue en los años 50 o 60.
ahora hay más población que demanda este recurso. Considerando que el agua es un derecho, la misma ley marco del sector agua potable y saneamiento dice que el primer uso del agua es para el consumo humano. El Plan Maestro incorporó una línea de investigación para hacer análisis específicos y eficientes para la ubicación de pozos en la capital. Proyecto de investigación que se realizó con la cooperación italiana y otro proyecto en la zona de Amarateca con el apoyo de la cooperación inglesa. La información recabada en ambas investigaciones ha sido muy importante, ya que ante las dificultades de tener agua en cantidad y calidad para atender la demanda de la población de Tegucigalpa, a las autoridades del SANAA les ha permitido desde entonces validar constantemente una planificación sobre las fuentes subterráneas. Es así como en la capital se han construido varios pozos, entre ellos los pozos de la Satélite, la 15 de septiembre, el Hospital San Felipe, Colonia Los Almendros, Boulevard Morazán, Colonia 21 de Octubre y en las instalaciones del edificio donde funciona el Patronato Nacional de la Infancia, PANI. En el 2003, el Congreso Nacional de la República aprueba la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. Con la vigencia de la presente ley se comienza a ordenar el sector en los términos y en las actividades estratégicas. El SANAA, de acuerdo a la ley, debe brindar asistencia técnica y operar los sistemas de agua. En ese sentido, al SANAA le tocó la entrega de los primeros sistemas de agua, los cuales por cuestiones económicas se decidió iniciar por los acueductos más pequeños y categoría rural. Hasta la fecha, el SANAA, en cumplimiento a la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, ya entregó 20 sistemas de 33 que administraba. Tegucigalpa es una ciudad de contrastes topográficos que dificulta la completa expansión de los servicios públicos y en especial el servicio de agua. En 1987, ante el crecimiento poblacional y el surgimiento de numerosos barrios y colonias, el SANAA creó la Unidad Ejecutora de Barrios en Desarrollo, cuyo fin prioritario es atender a la población más pobre de la ciudad, mediante la gestión y financiamiento de proyectos de agua y alcantarillado. Aliados estratégicos se unen a esta iniciativa: UNICEF, la Asociación de Medios de Comunicación, Fundación Agua para Todos, la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa y otros más actores quienes a través de un programa de gestión y financiamiento están apoyando la materialización de proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario para los barrios y colonias en desarrollo de la ciudad. En complemento a estas iniciativas surgió el proyecto Escuela y Casa Saludable, proyecto que le otorga especial importancia a la acción educativa en las comunidades y promueve un proceso interactivo de aprendizaje orientado al cambio de los comportamientos higiénicos y a la sostenibilidad de los proyectos de agua potable y alcantarillado sanitario. Desde la década de los 80, la población de Tegucigalpa fue creciendo aceleradamente, debido a las migraciones internas, principalmente de las áreas rurales y a una elevada natalidad. Estos fenómenos han provocado una demanda excesiva de servicios básicos en Tegucigalpa, y en especial del agua para consumo humano. En muchos casos, los vecinos de las nuevas colonias reciben el agua a través de carros cisternas que aporta el SANAA y el sector privado. Sin embargo, el gobierno no los ha dejado solos. Hasta la fecha se ha beneficiado con proyectos de agua potable y saneamiento básico a más de 300.000 habitantes de unos 323 barrios periféricos. La inversión asciende a 166 millones de lempiras. La historia del agua en Tegucigalpa no puede ser real sin considerar el rol que juegan las cuencas hidrográficas que rodean la capital y que oportunamente son las garantes del agua que necesitan los habitantes de la capital. Zabacuante y Tatumbla, Guacerique, La Tigra, Río del Hombre y de la Concepción son las cuencas referentes de donde se asegura el agua que llega al Distrito Central. El SANAA desarrolla un intenso trabajo en pro de la conservación y cuidado de esas cuencas. Pese a las amenazas y daños causados por los incendios y deforestación, la labor que se desarrolla en esos importantes núcleos receptores de agua no se detiene porque hay una responsabilidad por asegurar esas aguas que sirven para llenar los embalses capitalinos.
Jornadas de reforestación, operativos de limpieza de cuencas, combate de incendios, vigilancia sobre la extracción de leña son acciones permanentes que realiza el SANAA a través del Departamento de Cuencas Hidrográficas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, Instituto de Conservación Forestal, COPECO, estudiantes y comunidades organizadas. En el presente siglo, el SANAA ha hecho grandes inversiones para el mantenimiento y ampliación de los sistemas de distribución, tanto en redes como tanques de almacenamiento y en las mismas represas. También se ha iniciado la construcción de un proyecto de trasvase de agua cruda Laureles Concepción, que en invierno transportará 5 millones de metros cúbicos desde el embalse Los Laureles hasta la planta de tratamiento de la Concepción, con el fin de fortalecer la distribución de agua en la zona de cobertura de la planta de Concepción. La presente administración que preside el ingeniero Luis René Evelyn está tomando cartas al asunto y se está elaborando los diseños y planos finales Tatumbla y Zabacuante, así como la represa del Río del Hombre y Guacerique II, que está en la fase final para la gestión del financiamiento. El SANAA es una institución noble que en 54 años de funcionamiento ha logrado desarrollar su papel histórico de contribuir con el pueblo hondureño y en especial el capitalino en cuanto a la dotación de agua, el agua como elemento vital para la vida humana y la promoción de salud colectiva. Esta es la historia del agua en Tegucigalpa, que todos debemos conocer, apreciar, cuidar y valorar.